Muy buenos días. Nos encontramos en nuestra cuarentena, pero trabajando para servir a nuestros lectores de la Ventana Ciudadana en Chile, en América Latina y en el mundo. Hemos intentado generar algunos contactos el otro día con Argentina, hoy día con España, y nos encontramos en esta mañana para nosotros, tarde para los españoles, con Miguel Ángel San Martín, un interesante y famoso para nosotros, destacado periodista chileno, que lleva ya varios años en Madrid, España, producto de un exilio y hoy día trabajando en distintos medios en España, y nos colabora a nosotros de modo permanente y sus artículos son destacados por nuestra Ventana Ciudadana. Miguel Ángel, tenga usted muy buenas tardes. Buenas tardes para mí, muy buenos días para ustedes. Aquí en Madrid estamos con un sol primaveral, estamos con auspiciosas noticias con respecto a lo que es el coronavirus y estamos dispuestos a conversar con ustedes todo lo que quieran. Bueno, mira, fundamentalmente la Ventana Ciudadana ha querido comenzar a hacer a recibir algunas visiones de la situación que se está viviendo en Chile y en el mundo, esta humanidad que creía tenerlo todo controlado en un sistema neoliberal que cree que todo se compra y todo se maneja a través del mercado, y bastó un virus para que nos moviera la vida a todos los seres humanos en todo el mundo. Nosotros hemos sido informados por la prensa internacional que lamentablemente Italia y España estuvieron entre los países más perjudicados en un comienzo con esta epidemia. Pero hoy recibimos noticias alentadoras y nos da la impresión de que están saliendo de la situación más trágica. Ojalá no tengamos que ser testigos de una segunda vuelta, de una vuelta de la epidemia y que todo vaya saliendo bien, Miguel Ángel. Lo primero es saber de primera fuente, como buen periodista, que nos cuentes cuál es la situación hoy día en España. Eh, los datos que tú tengas a mano que nos puedan dar una visión de la situación en que se encuentra España hoy día. Bueno, efectivamente, Juan Luis, España ha sido uno de los países más golpeados por el coronavirus, junto con Italia, con Francia, ahora con Estados Unidos, que ya nos lleva a la delantera. Pero Así. eso significa de que no hay que mirar en menos esta pandemia. Es muy grave. Aquí en España tenemos 210.128 contagiados en el día de hoy, 23.822 muertos, 102.548 recuperados, lo que es auspicioso porque en este momento los recuperados están siendo el doble de los nuevos contagiados. Los 300 muertos que se producen en las últimas 24 horas están muy lejos de los 1.000 o 950 que teníamos la semana pasada. Esto significa que las cifras son auspiciosas en el sentido de que podía estar siendo controlado el contagio y la pandemia aquí en España. Lo digo yo. Dios quiera que esa tendencia siga marcándose a la baja. Ustedes nos llevan un par de meses de ventaja respecto de esta experiencia. ¿Cómo nos llevan ventaja de muchos años respecto de la cultura, de la ciencia, del conocimiento? ¿Qué dicen los epidemiólogos y los expertos en salud pública en España respecto de cómo enfrentar de aquí en adelante esta situación? Te lo pregunto primero para completar un poco el panorama de ustedes, para ver qué vienen haciendo y qué van a hacer. Y por otro lado, porque yo creo que es una enseñanza para nosotros. Claro, fíjate que aquí lo más importante de todo ha sido que esta epidemia
llegó sorprendiendo a medio mundo, sorprendió a todos. Una cosa inédita, distinta, diferente, mortal. Entonces las medidas que se tomaron tarde y mal, porque no se conocía, no se sabía lo que venía. Eso significa de que la pandemia causó más muertes de las que se esperaba o se podía pensar siquiera de que podía esperarse. Pues bien, una vez que se tomaron las primeras medidas con mucho rigor, entonces empezó a verse en su magnitud lo que significaba el coronavirus. El coronavirus ataca a todos. El coronavirus no reconoce ni color político, ni condición social, ni tampoco edades. Ataca a todos. Por lo consiguiente, la medida más rigurosa que se tomó aquí fue la de confinarse en los domicilios a todos, paralizar el país. Y lleva el país paralizado mes y medio. Yo mismo que le estoy hablando a ustedes, tengo más de mes y medio ya confinado en mi departamento, en el centro de Madrid. No he tenido ningún problema. En mi familia sí que hubo un problema, pero lo solucionamos rápidamente con las medidas que nos aconsejaban los expertos. El gobierno tomó la decisión de entregarle todo el control de esta situación de emergencia a expertos, junto con los miembros del gabinete. Es decir, coordinaba toda esta oficina de emergencia un médico especialista en estas pandemias. Y luego el ministro de Salud a su lado, que también es médico. Y luego los otros ministros para aportar todos los recursos que se requerían para poder combatir esta epidemia. Llegó muy violentamente. Toda la población empezó a adoptar las medidas que estaban recomendadas por los expertos con mucho rigor, con mucha solidaridad. Hubo, como de costumbre y en todo cuerpo social, aquellos tontitos que no hicieron mucho caso. Pero las medidas han dado resultado y lo estamos viendo nosotros ahora. ¿Por qué han dado resultado? Porque es una copia de lo que se hizo en China, de lo que se hizo en Japón, de lo que se hizo también en Corea con respecto a esto. Mucha disciplina, mucha solidaridad, mucho rigor en cuanto a la confinación de la gente. Es decir, la única fórmula para no ser contagiados ni contagiar a otras personas es quedarse en casa, evitar las aglomeraciones, evitar el contacto con otras personas, porque nadie sabía quién estaba contagiado. Este virus es traidor, tarda 14 días en incubarse. Y además, hay gente que es asintomática, que no sabe que tiene el virus y que anda contagiando. Pues bien, entonces ante esta disyuntiva, la mejor medida que se podía tomar era la de la confinación, es decir, quedarse en las casas todo el mundo. Y así se hizo, y así se ha hecho. Lo más dramático de todo han sido las residencias de ancianos. En las residencias de ancianos el virus, bueno, arrasó en una forma muy dramática. Tanto es así que las funerarias colapsaron. Y como colapsaron las funerarias, hubo que adoptar nuevos lugares para poder reunir a los muertos, los cadáveres. Los palacios de hielo donde uno va a patinar, a divertirse, fueron destinados justamente para almacenar allí los cadáveres, los muertos. Como faltaron, digo, los ataúdes, se usaban bolsas de plástico. Y también como todos temían mucho a la contaminación con el virus, los cadáveres tenían que ser cremados. Y para qué te digo, los crematorios absolutamente colapsados también. Se empezaron a usar los crematorios de diferentes ciudades. Así que cuando uno veía que su pariente había fallecido, no podía ni ir a verlo, ni hacer el velatorio, ni nada por el estilo, y después de semanas le entregaban las cenizas. Eso ocurrió aquí en España, y eso lo cuento con dramatismo, porque nosotros en Chile tenemos que tener también la visión muy clara, la visión de otras experiencias, mirar lo que está ocurriendo en el resto del mundo para adoptar las decisiones más adecuadas. Creo que en Chile no las están tomando como se debe, o bien no están siendo muy reales y muy verdaderos con las cifras que se están dando, que se están manejando. Así que en ese sentido, yo creo que tenemos los periodistas más que ninguno
ser garantes de que la información que le llega a la ciudadanía sea la más veraz, la más oportuna y la más rigurosa que se pueda dar para que la gente no muera. Miguel Ángel, mira, dramático, duro, terrible panorama el que tú nos cuentas, al detalle, pero creo que es un elemento sumamente importante para el aprendizaje que nosotros los chilenos y los habitantes de todo el mundo debe tener en cuenta. Yo tengo la impresión de que en nuestra realidad en Chile, la información oficial da un panorama que pareciera estar todo controlado. Sin embargo, y discúlpame que sea, no soy el mejor referente, pero yo y mucha gente que escribe respecto del tema, hemos señalado que hace falta mayor información, una información más veraz e incluso, fíjate tú, que el colegio médico, los asesores incluso del Ministerio de Salud y muchos expertos se quejaban hace unas semanas atrás de que no, el gobierno no entregaba toda la información. Y yo creo que la información es vital en el marco de un diseño que pretenda efectivamente tener planes, programas para enfrentar pandemias y situaciones de crisis como la que estamos viviendo. En ese sentido, te agradezco mucho todo lo que tú nos has contado, pero ahora pasemos a lo siguiente. ¿Cómo está enfrentando el gobierno el tema económico, que es otra ala del problema que se manifiesta hoy día? Mira, previamente te voy a decir cosas, ya que pusiste el tema de las comunicaciones. A mi juicio, en todo el mundo, no solo en Chile, la información está siendo manipulada y muy manipulada. Las fake news, las falsas noticias, ¿no? Están colmando y manipulando todos los medios de comunicación y sobre todo a través de las redes sociales, que hay que tener mucho cuidado porque ahí no hay un gran control de aquello. Están entregando una información falsa, tendenciosa muchas veces, con fines que no acierto a calificarlas, pero hay intereses que son de tipo político y de tipo económico por encima del el interés de la humanidad en sentido de que tenemos que preservar la vida y no estar pensando con el bolsillo primero. Tenemos que usar la inteligencia social, es decir, pensar por los demás, pensar en los que más necesitan, pensar en los que lo están pasando mal, pensar en la gente que no tiene recursos. En ellos tenemos que pensar para que no salgan a la calle, puedan seguir viviendo y poder de esa manera evitar el contagio. Yo creo que por ahí pasa lo primero que tenemos. Nosotros los periodistas somos los independientes, somos los que tenemos que llevar la batuta en cuanto a nuestra verdad, que también no somos poseedores de la verdad absoluta. Pero, en fin, es lo que estamos haciendo y estamos combatiendo aquello. Ahora bien, ¿qué es lo que hacen los gobiernos? ¿Qué deben hacer los gobiernos? Atender a los expertos. Los expertos, la Organización Mundial de la Salud, tiene que hacer las recomendaciones y los gobiernos tienen que adoptar las decisiones de acuerdo a su realidad propia. Eso es impajaritable, tenemos que hacerlo, porque de otra manera nos vamos a equivocar. No podemos priorizar la economía por sobre la vida, no podemos priorizar la política por sobre la vida. La vida está primero. Y eso es lo que tenemos que tener muy claro y muy preciso. Sin duda que vamos a sufrir mucho con la economía. Incluso en España se calcula que va a perder el 8% del PIB español, lo que es mucho dinero. La media de Europa está en 7% del PIB. En Chile se calcula que entre el 3 y el 6% del PIB va a perderse. Eso significa también de que van a perderse muchos puestos de trabajo. Pero hay una enseñanza clara y una enseñanza muy precisa. Y lo que tenemos que tener muy claro también nosotros en Chile
estos países que están paralizados por las medidas rigurosas de mantenerse en casa demuestra que la economía de un país se basa en los trabajadores. Sin trabajadores no funcionan las fábricas, sin trabajadores no funcionan los comercios, sin trabajadores no funcionan las industrias. Así es que a los trabajadores tenemos que defenderlos, a los trabajadores tenemos que protegerlos, a los trabajadores tenemos que ayudarlos. Yo creo que esa es la principal enseñanza que tenemos que sacar de todo esto y debemos mirar entonces la economía después de preservar la vida. Tengo la sensación, discúlpame tú la interpretación porque eres tú el experto en comunicaciones, pero yo tengo la impresión de que esta horrible pandemia que ha atacado a la humanidad en el marco de una epidemia más grande, que es la deshumanización de las personas. Y estoy hablando en Chile y en el mundo. Una deshumanización que nos ha llevado en el marco de un sistema político, social, económico y filosófico que ha llevado a la humanidad a ser cada día más egoísta, más individualista y a pensar poco y a razonar menos colectivamente para enfrentar los problemas que estamos viviendo. En el caso de la pandemia, dime tú, por favor, ¿cómo es posible que no vayamos a ser capaces de reaccionar? ¿Y cómo se ve en Europa? ¿Qué dicen los filósofos? ¿Qué dicen los pensadores? Esta pandemia nos hará reaccionar y cambiar nuestras formas de vida. ¿Es posible que sigamos en un mundo donde la comida se bota y muere gente de hambre en África? ¿Es posible que el 3% de los seres humanos en el mundo, los privilegiados, atesoren todas las ganancias y el 1% en la humanidad goza de los privilegios más grandes que jamás se podrían haber imaginado? ¿Es posible que esta pandemia sea un remesón para hacernos más humildes, para hacernos más solidarios, para aprender a razonar colectivamente, digo, entre los países, entre los seres humanos, en las sociedades? ¿Y habrá una posibilidad de cambiar este sistema económico que hoy día lidera el mundo? Mira, Juan Luis, yo quiero comenzar el análisis porque me está planteando un análisis que es más bien político más que filosófico. Mira, ¿cuáles son las causas del estallido social en Chile? Las inequidades, el abuso, la corrupción, el sistema económico neoliberal no funciona, dejó de funcionar. ¿Por culpa de quiénes? Precisamente de quienes manejan este sistema. Chile era ¿cómo decirlo? Es como una cabeza de playa de este sistema en América Latina. Era el que presumía de una gran estabilidad, de una gran bonanza económica, pero no era cierto. O si era cierto, era para algunos pocos. La macroeconomía tenía buenas cifras. Y la microeconomía, ¿dónde estaba? En el suelo. La gente con este problema de las aseguradoras, con este problema del trabajo, de la mano de obra, de los sueldos, de las jubilaciones, de las pensiones. Eso es el estallido social, el origen de aquello. Yo creo que todo esto viene a mostrarnos de que no estábamos preparados para una pandemia de este tipo. ¿Por qué se produce la pandemia? Porque hay una lucha muy grande económica a nivel mundial que está emergiendo China con mucha potencia y está defendiéndose el otro lado del capitalismo que es Estados Unidos, que está defendiéndose también Europa, la vieja Europa con su democracia antigua. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cualquiera de estas situaciones viene a provocar que nosotros tenemos que analizar si estamos en condiciones globales como para enfrentar no solo esta pandemia, sino que la insolidaridad,
si somos capaces de combatir la inequidad, si nosotros podemos combatir las injusticias, si somos capaces entonces de crear sociedades mucho más estables, mucho más justas, mucho más de progreso, ¿somos capaces de aquello? Esta pandemia nos está indicando de que nosotros debemos aprender de que con poco vivimos, de que poco es lo que necesitamos para avanzar, de que poco es lo que necesitamos aquellos que están profitando en los sillones y en las poltronas, aquellos que están gobernando, que han gobernado con muchas mentiras cuando hicieron sus campañas electorales. Entonces ahora viene el momento en que debemos replantearnos nuestra vida en sociedad, porque la vida no va a ser igual como antes de la pandemia. Nuestra relación social va a ser diferente. Ya tendremos que construirnos nuevas costumbres para poder mantenernos unos con otros. Nuestras fuentes de producción, nuestra industria, nuestros trabajos, nuestra educación, va a tener que ser diferente. Tenemos que pensarlo con racionalidad, con inteligencia. Para eso somos seres humanos. Los seres humanos somos inteligentes. Los animales a lo mejor no, pero nosotros sí. Debemos entonces buscar las fórmulas inteligentes para poder crear un nuevo sistema social, un nuevo sistema político, un nuevo sistema económico que nos lleve entonces a construir y avanzar sociedades más estables, más justas, mejores y de progreso. Gracias, Miguel Ángel. Ha sido un tremendo agrado conversar contigo y te agrego a tu razonamiento tan fino e interesante. Visión integral, considerar que vivimos en un espacio que no podemos seguir agrediendo. La madre tierra, la ecología están hoy día o deben estar más presentes que nunca. Cómo respetamos al ser humano, al hermano, y cómo respetamos nuestro medio ambiente serán también elementos que estarán presentes. Y algunos economistas franceses decían crecimiento cero y repartir lo que estamos eh, explotando en el mundo, porque hay de sobra. Miguel Ángel, un tremendo abrazo, mis deseos de que tu familia y todos estén muy bien, y dejo los micrófonos de la Ventana Ciudadana para que nos des un par de consejos y te despidas de tus lectores a través de laventanaciudadana.cl. Primero quiero agradecer a la Ventana Ciudadana la oportunidad que me da para acercarme a mi Chile querido. Llevo 46 años aquí en España después del golpe de Estado del 73. Vine a recalar aquí después de darme una vuelta por el mundo. He vivido en 5 países. He aprendido mucho. La visión la tengo un poco más amplia. Por eso mismo puedo hablar con cierta propiedad. Me siento muy gratificado cuando me dicen palabras que en el sentido de que las columnas mías que estoy escribiendo, no solo para la Ventana Ciudadana, sino que también para otros 3 medios, y estoy hablando para 5 radios de Chile, ¿no? Me da mucho ánimo a continuar. Tengo 76 años de edad, debo cuidarme bastante para no ser contagiado, pero me siento tan vital, me siento con tantas ganas de aportar que agradezco muchísimo todas las posibilidades que me dan para hacerlo. La Ventana Ciudadana no es una ventana, es una gran puerta por la cual yo paso hacia la sociedad de allá de Penquista y la sociedad del Biobío y la sociedad de Ñuble y la sociedad de Magallanes y la sociedad también del norte. Por eso mismo quiero agradecer esta oportunidad y quiero decirle a nuestros ciudadanos, háganle caso a los expertos. Los expertos sí que saben. Por eso mismo nos cuidamos y entre todos vamos a salir para adelante. Porque esto es una tarea de todos, nadie sobra, nadie sobra. Todos, entre todos, debemos avanzar. Las discusiones políticas, las distintas diferencias económicas, eso ya tendremos tiempo para discutirlas. Por ahora, salvemos la vida. Muchas gracias, Juan Luis. Gracias a ti, Miguel Ángel. Un fuerte abrazo y transmítela a tu familia.